Maratón de relatos de terror. Número 1. El grito de la oscuridad. Soy mototaxista y una pareja me contrató para que todos los días a las 10 de la noche los recogiera en el Parque de Nuevo México. Siempre eran mi último servicio y el recorrido era desde el Parque de Nuevo México hasta Cristóbal Obregón. Aunque el trayecto era largo, no me importaba porque me pagaban bien a pesar de desocuparme muy tarde. Un viernes normal fui por ellos y en el camino vi a un hombre discutiendo con un taxista. Se me hizo extraño, pero no le di importancia y seguí mi ruta. Más adelante, en la carretera a Obregón, vi una pandilla de borrachos y posiblemente drogados caminando por la calle. Dejé a mis pasajeros en su destino y me fui de regreso. En el camino de vuelta, volví a ver a la pandilla caminando igual que antes, gritando como si estuvieran haciendo travesuras. Más adelante, por la bodega de Segalmex, vi nuevamente al hombre que había estado discutiendo con el taxista, pero esta vez estaba solo y me hizo la parada. Aunque ya estaba muy cansado, pensé que tal vez quería que lo llevara a algún lugar cercano. Me detuve lentamente y al preguntarle, me pidió que lo llevara hasta Tenochtitlan, un lugar muy lejano, casi 12 kilómetros y con la mitad del camino de terracería. Le dije que no, que era muy tarde para ir hasta allá y que era mejor que se regresara porque venía una pandilla de borrachos que podrían hacerle daño. El joven insistió mucho, diciendo que no sabía dónde estaba, que había venido de vacaciones con unos amigos y se había perdido, y que el otro taxista lo había bajado. Me rogó, incluso ofreciéndome pagar lo que yo pidiera. Aunque estuve tentado, le dije que no y me fui. Seguí mi camino, y antes de entrar a Nuevo México, vi a una mujer llorando en la orilla de un monte grande y oscuro cerca del basurero. Era una señora mayor, con pelo corto y rizado, y se veía muy peinadita. No me hizo la parada, pero me pareció extraño. Bajé la velocidad y cuando pasé por su lado, mi mototaxi se apagó de repente. Pensé que era porque iba manejando despacio, así que intenté dar marcha de nuevo, pero no quiso prender. De pronto, me di cuenta de que aquella mujer me observaba fijamente. Antes de que pudiera decir algo, me dijo llorando, «Llévate a mi hijo, me lo van a matar». Al ver su expresión, sentí un terror inmenso. Comencé a temblar y mi cuerpo se paralizó completamente. La señora se acercó más y con la luz de mis faros pude notar que su tez era amarillenta, sin color, su cara huesuda y con muchas ojeras. Claramente era un difunto, un fantasma, o como quieran llamarle. Desesperado intenté prender mi mototaxi mientras ella repetía, «Llévatelo, no lo dejes ahí, me lo van a matar». No sé por qué, pero puse el cambio en reversa y de repente el mototaxi se prendió. Aceleré tan rápido que llegué hasta donde estaba el joven y le dije, «Rápido, súbete». La pandilla estaba a unos 100 metros de él y cuando los vi de reojo comenzaron a correr hacia nosotros. Aceleré el mototaxi y aunque corrieron más rápido, no nos alcanzaron. Mi pasajero y yo estábamos sorprendidos y no decíamos nada. Cuando pasé nuevamente por donde había tenido el espeluznante encuentro con la señora, ya no había nadie ahí. Con miedo, seguí mi camino y cuando tomé una curva para agarrar la recta, volví a ver a mi pasajero y para mi sorpresa, la señora iba con él. Estaba sonriendo. Sentí un escalofrío. Mis manos y pies se pusieron fríos, no podía frenar, solo temblaba. Nunca había pasado algo igual en mi vida. No sé si sentía miedo o asombro, pero todo se me paralizó. Cuando llegamos a una cachimba de un tal Oli, tuve el valor de volver la vista atrás y la mujer ya no estaba. Había desaparecido. Entonces pude respirar más tranquilo y me detuve. El joven inmediatamente me pidió, «Por favor, no me deje aquí. No sé cómo regresarme. Me vine con unos amigos a una fiesta, pero pelearon y todos corrimos, y yo no conozco aquí. Le repito, cóbreme lo que quiera». Sabía que no podía arriesgarlo y no pude dejarlo ahí. Le dije, «Está bien» y nos fuimos. Pasó un buen rato para que pudiera tranquilizarme y hablar.
Le saqué plática, diciéndole que ese lugar estaba muy feo de noche y que no volviera a meterse por esa zona, ya que lo más seguro era que esos borrachos le hicieran algo muy malo. Él me contó que cuando vio a la pandilla acercarse, tuvo miedo y quiso correr, pero sabía que lo alcanzarían. Estaba tan asustado que le pidió a su mamá que lo ayudara, pues ella había muerto hacía 2 semanas. Entendí entonces y le pregunté si su mamá tenía tales características. El joven, sorprendido, me preguntó cómo sabía cómo era su madre. Le dije, ahorita ella venía contigo y ella me mandó a recogerte. Se puso a llorar con un sentimiento tan triste que casi lloré con él. Finalmente llegamos a su destino y me despedí diciéndole, cuídese, señor, ya deje descansar a su madre. Él me agradeció tanto que casi me da un abrazo. Esta fue mi experiencia, la viví y nadie me la contó. Es completamente real. Esa mujer me mandó a proteger a su hijo. El amor de madre no tiene límites. Número 2. La señora sin ojos. Una noche, mi esposo y yo decidimos ir a la farmacia tomando un camino poco transitado. Eran aproximadamente las 9 p.m. y la calle estaba desierta. Al pasar por una casa, notamos a un niño de unos 12 años sentado en la puerta, con la cabeza agachada sobre sus rodillas, como si estuviera llorando. Sentí compasión por él y comenté a mi esposo, pobrecito, seguro lo regañó su mamá. Después de nuestra visita a la farmacia, no pude dejar de pensar en el niño. Le sugerí a mi esposo que regresáramos por la misma calle para ver si aún estaba allí y ofrecerle nuestra ayuda. Seguía en el mismo lugar y algo dentro de mí me impulsaba a acercarme más, lo que no era común en mí. Me sentía angustiada y no sabía por qué. Nos acercamos lentamente y al estar más cerca, nos dimos cuenta de que no era un niño, sino una mujer joven, con el pelo rubio y largo, vestida con shorts, playera y tenis. Sus piernas eran muy delgadas, lo que aumentó mi preocupación. Sentí una necesidad urgente de saber si necesitaba ayuda. Ya no era por curiosidad, sino por genuina preocupación. Finalmente, cuando estábamos justo frente a ella, le pregunté, amiga, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Podemos ayudarte en algo? Al levantar la cabeza, descubrimos algo aterrador. Su cabello era totalmente canoso y blanco, y no era una jovencita, sino una anciana sin ojos. En lugar de ojos tenía enormes huecos negros y profundos. No puedo describir el terror que sentí en ese momento. Mi esposo y yo vimos lo mismo, y gracias a Dios que él estaba conmigo, porque si no, nadie me habría creído. Apenas íbamos a bajar de la camioneta, pero mi esposo arrancó rápidamente. Estaba en shock y él manejaba a toda velocidad, sintiendo que algo nos seguía. Cuando finalmente llegamos a nuestra calle, escuchamos un grito espeluznante por encima de la camioneta. Miramos hacia arriba y vimos una lechuza volando justo sobre nosotros. Afortunadamente, ese día no hubo más incidentes extraños, pero el miedo y la inquietud se quedaron con nosotros. Hasta la fecha, recordamos ese incidente y nos da escalofríos. Contamos la historia juntos, pero a veces la gente aún duda de nosotros. Sin embargo, sabemos lo que vimos y esa experiencia nos dejó marcados para siempre. Número 3. El espectro del camino. Vivo en un lugar apartado de la ciudad, por lo que cuando iba a la preparatoria en el turno matutino, debía levantarme a las 4 a.m. y salir de casa antes de las 5:30 a.m. Mi papá solía llevarme a la escuela, pero hace unos 6 meses comenzó a salir más temprano para trabajar. Para evitar llegar horas antes de la apertura de la preparatoria, decidí empezar a usar taxis. Recuerdo una mañana particularmente escalofriante. A las 5 a.m. pedí mi taxi como de costumbre. El viaje transcurría sin incidentes hasta que pasamos por un túnel vehicular. Fue allí donde vi a una chica de aproximadamente 25 años, tez pálida, cabello largo y desordenado, con una mirada perdida.
Vestía ropa sucia y rota, estaba descalza y su cabello tenía manchas de sangre seca. Aunque no había coches alrededor y no sentí miedo inmediato, me preocupó su apariencia. Me pregunté si alguien le había hecho daño y si necesitaba ayuda, pero temía que fuera una trampa, así que no le pedí al conductor que se detuviera. Poco después, salimos del túnel y nos encontramos con un tráfico inusualmente pesado para esa hora. El conductor comentó que podría deberse a un semáforo defectuoso o a una obra en proceso. A medida que avanzábamos, vi un cuerpo en el pavimento, parcialmente cubierto con una bolsa negra. No había ambulancias ni policías cerca. Parecía como si alguien hubiera colocado la bolsa sobre el cadáver para evitar la exposición. Mi corazón se detuvo al darme cuenta de que el cuerpo era el de la misma chica que había visto en el túnel. La visión era surrealista. Ella había estado caminando en dirección opuesta y, según el tráfico, no podría haber sido atropellada tan rápidamente. La imagen de su cadáver parecía confirmar que la había visto momentos antes. Atónita, me sumí en el silencio durante el resto del viaje. Al llegar a la preparatoria y pagar al conductor, él me detuvo antes de que me bajara y me dijo: «¿Tú también viste a la chica atropellada caminando en el túnel?». Me paralicé al escuchar sus palabras y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Confirmé que sí, que había visto a la misma mujer. Ambos quedamos estupefactos al descubrir que habíamos presenciado la misma figura y las mismas circunstancias. Desde ese día decidí cambiarme de turno en la escuela. Preferí regresar tarde en vez de enfrentar nuevamente la posibilidad de vivir una experiencia tan aterradora. El día que vi aquello sigue siendo un enigma sin respuesta, una manifestación de lo inexplicable que aún me atormenta. Número 4. La acompañante inhumana. Hace aproximadamente un mes salí con mis amigos a un antro. La noche dio un giro inesperado cuando unos tipos extraños, claramente buscando problemas, se metieron con nosotros. La situación se intensificó rápidamente y terminamos en una pelea. Uno de ellos, armado, nos obligó a dispersarnos en diferentes direcciones por las calles. El coche de mis amigos estaba bastante lejos, así que me quedé solo. Para empeorar las cosas, mi celular estaba sin batería. Eran aproximadamente las 3 a.m. cuando decidí alejarme del lugar del conflicto. Caminaba con dificultad, tambaleándome por los efectos del alcohol. La noche era extremadamente silenciosa. No había ni un alma, ni un automóvil, ni siquiera el sonido de un perro a lo lejos. La soledad y la desolación me hacían sentir cada vez más incómodo. Pasé por una tienda de conveniencia con la intención de comprar unos cacahuates y una cerveza. Toqué la puerta varias veces, esperando que alguien me atendiera, pero nadie salió. Mientras aguardaba, vi a una joven acercándose hacia donde yo estaba. Parecía tener unos 25 años y su piel era inusualmente pálida. Parecía haber vomitado y su aspecto era inquietante. Se quedó parada detrás de mí sin moverse ni decir una palabra. Una sensación de alarma se apoderó de mí. Tratando de romper el silencio incómodo, intenté iniciar una conversación, pero ella no me miraba. Solo mantenía la vista fija al frente. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro. El tiempo pasaba y la situación se volvía cada vez más extraña. Empecé a preguntarme si quizás había muerto en el camino sin darme cuenta, y por eso todo lo que sucedía a mi alrededor no era normal, o tal vez la borrachera me estaba haciendo alucinar. Después de unos 10 o 15 minutos, decidí que era hora de irme. Le dije a la joven que ya no podía esperar más y que seguiría mi camino. Fue entonces cuando se giró lentamente hacia mí y con una voz monótona me dijo: «¿Te puedo acompañar? Voy de paso». El miedo se apoderó de mí de inmediato. Con el instinto de supervivencia activado, acepté su compañía esperando que no ocurriera nada peor. Caminamos juntos por el boulevard. Durante el trayecto, la joven mencionó que le gustaba visitar a su madre y que tenía muchos amigos. A pesar de la normalidad de la conversación,
el miedo seguía presente en mi mente. Cuando llegamos a un semáforo a unos 5 minutos de mi casa, un vagabundo me pidió fuego para encender su cigarro. Me acerqué a él, saqué mi encendedor y le encendí el cigarro. Lo extraño fue que aquel hombre parecía no notar la presencia de la joven. Para mí, ella se había detenido, al igual que yo, pero al voltear vi que había seguido caminando. Después de prender el cigarro del vagabundo, me apresuré para alcanzarla. Estando ya muy cerca de mi casa, le ofrecí a la joven la posibilidad de pedirle un taxi para que regresara más segura a su hogar. Sin embargo, ella me respondió que no era necesario, añadiendo que ya había hecho eso. Su respuesta me desconcertó, ya que en ningún momento noté que tuviera un celular. Al llegar a la esquina de mi calle me detuve. Sin despedirse, la joven continuó su camino y yo me quedé observando hacia dónde se dirigía. Lo que vi me heló la sangre. A unos metros adelante, claramente vi cómo la joven comenzó a correr con una agilidad inhumana, en 4 patas, como si fuera un animal. Ante tal escena me quedé en shock y corrí de vuelta a mi casa sin saber qué había presenciado. Entré a casa, cargué mi celular y vi que ya eran las 4 a.m. Me metí en la cama, agradecido por haber llegado a salvo, pero con un miedo y desconcierto profundo por todo lo que había sucedido. Al día siguiente conté todo a mis amigos, quienes, por supuesto, no me creyeron. Aún no sé qué era esa joven, pero al menos no me hizo daño. Mi única certeza es que esa noche, algo en el silencio de las calles no era lo que parecía. Relato contado por Luis C. Número 5. Las voces del corral. A lo largo de los años en mi familia ha circulado una historia aterradora que ocurrió hace muchas décadas a mi bisabuelo paterno, cuando aún era joven y se encargaba del manejo de su rancho. El rancho de mi bisabuelo estaba situado en Linares, Nuevo León. En ese entonces, él era un hombre de campo dedicado a la agricultura, quien vendía lo que cosechaba para mantener a su familia. Además, mi bisabuelo criaba diversos animales en su rancho, incluyendo vacas, cabras, gallinas y algunos caballos. Se ocupaba de criar estos animales y, eventualmente, los vendía. Cierta ocasión le ofrecieron a mi bisabuelo 2 cabras a un precio muy conveniente. Sin pensarlo mucho, aprovechó la oferta y las compró sin titubear. Sin embargo, según lo que él relató, estas cabras parecían tener algo inusual, no porque estuvieran enfermas, sino por su comportamiento y la forma en que miraban, lo cual le resultaba bastante extraño. Mi bisabuelo notó que esas 2 cabras eran sumamente dóciles y tranquilas. No le costó esfuerzo alguno llevarlas al corral donde ya tenía otras cabras. Los días transcurrieron sin contratiempos. Mi bisabuelo dividía su tiempo entre el trabajo en el campo y el cuidado de sus animales. Cuando la cosecha estaba lista, salía a venderla y en ocasiones también llevaba algún animal para comerciar. Nada fuera de lo común sucedió durante un tiempo, pero según cuenta mi bisabuelo, una noche sintió una imperiosa necesidad de ir al baño. En los ranchos de antaño, el baño solía estar fuera de la casa y a cierta distancia, por lo que tuvo que salir y caminar hacia allí. El camino hacia el baño pasaba junto al corral donde se encontraban las cabras. Justo cuando estaba pasando por el corral, empezó a escuchar unas voces. Mi bisabuelo, algo desconcertado por lo que oía, comenzó a mirar a su alrededor, pensando que alguien podría haberse colado en el rancho. Sin embargo, por más que buscaba, no lograba identificar de dónde provenían esas voces. Finalmente, cuando prestó mayor atención, se percató de que las voces venían del corral donde estaban las cabras. Relató que al observar detenidamente, descubrió que las voces provenían de aquellas 2 cabras que había adquirido recientemente. Describió que las voces que emanaban de esos animales sonaban como si se estuvieran ahogando, haciendo pausas para tomar aire antes de continuar hablando, y que además sus voces eran distorsionadas. Por un momento, mi bisabuelo quedó completamente paralizado.
escuchando cómo esas dos cabras les decían a las demás del corral que escaparan de allí, que no necesitaban a mi bisabuelo y que debían ser libres. Cuando mi bisabuelo logró reaccionar, comenzó a retroceder dominado por el miedo, pero entonces vio que esas dos cabras se dieron cuenta de que él las había escuchado. Después de mirarlo fijamente por unos segundos, ambas cabras comenzaron a balar, al igual que el resto del ganado. Mi bisabuelo salió corriendo del lugar, olvidando por completo su necesidad de ir al baño. Se apresuró a regresar a su casa y se encerró, incapaz de creer lo que acababa de presenciar y escuchar. Le resultaba imposible asimilar que dos cabras pudieran hablar como si fueran seres humanos. Aquella noche, mi bisabuelo intentó dormir, pero le resultó sumamente difícil, ya que no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Tras mucho esfuerzo, el cansancio finalmente lo venció. Al día siguiente, con temor, salió de su casa y se dirigió al corral donde estaban las cabras. Al llegar se encontró con una escena perturbadora. El corral estaba completamente destruido. La madera mostraba marcas de mordiscos y estaba destrozada. Mi bisabuelo no podía creer lo que veía, pero trató de mantener la calma e ignorar lo ocurrido. No obstante, unos 3 días después recibió la noticia de que habían encontrado a sus cabras cerca de un arroyo. Cuando mi bisabuelo llegó al lugar, vio una escena desgarradora. Sus cabras estaban muertas, como si algo las hubiera devorado, pues solo quedaban restos de sus cuerpos esparcidos por todas partes. Mi bisabuelo conocía bien a sus cabras y se dio cuenta de que las únicas que faltaban eran aquellas dos que había escuchado hablar aquella noche. Nunca intentó buscarlas ni volvió a saber de ellas. El tiempo pasó y mi bisabuelo jamás llegó a comprender qué eran realmente esos dos animales que de manera tan aterradora le hablaron como si fueran personas. La historia se ha mantenido viva en nuestra familia, como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que simplemente no tienen explicación. Relato anónimo. Número 6. El encuentro con el diablo. La historia que voy a compartirles es una que mi mamá me contó. Le sucedió a un amigo suyo en el ejido El Tajito, en Torreón, Coahuila. Este amigo, a quien le gustaban los hombres, disfrutaba salir de fiesta y frecuentar varios lugares nocturnos. Una noche de sábado, su amigo estaba en una cantina cerca del bulevar, bebiendo tranquilamente. Al cabo de un rato, empezó a aburrirse y decidió irse, ya que no había encontrado a nadie con quien pasar el rato. Al salir, vio a lo lejos a un hombre bien parecido, vestido con un elegante traje. Intrigado y con la esperanza de encontrar compañía, se acercó al hombre, quien le pidió un cigarro. Sin pensarlo 2 veces, le dio una cajetilla nueva, pensando que el hombre también buscaba compañía. El hombre elegante encendió un cigarro y comenzaron a hablar. Le mencionó que iba hacia el periférico y preguntó si sabía dónde era. Aunque realmente no lo sabía, el amigo de mi mamá le mintió diciendo que sí, con la intención de pasar más tiempo con él. Así ambos comenzaron a caminar y entre seducciones terminaron en una casa abandonada, iluminada solo por la luz de la luna llena. Allí tuvieron un encuentro íntimo. Todo parecía normal hasta que en un momento, el amigo de mi mamá, en cierta posición, abrió los ojos y vio a través del reflejo de la luna que la sombra del hombre tenía forma de perro. Aterrorizado, empujó al hombre y salió corriendo, aunque pensó que quizás su mente le estaba jugando una mala pasada por el alcohol. Decidió regresar a la casa. Al llegar, vio que el hombre ya estaba lejos. Comenzó a gritarle para que lo esperara, pero el hombre no se detenía. Lo siguió por varias calles hasta que en un callejón finalmente lo alcanzó. Cuando el hombre volteó, su rostro era el de una mujer muy tenebrosa. Preso del miedo, volvió a correr sin mirar atrás. Esa noche decidió ir a casa y descansar. Al día siguiente, recordó lo sucedido y pensó que tal vez todo había sido una ilusión provocada por el alcohol. Aún así, la curiosidad lo llevó a regresar a la casa abandonada.
Allí encontró la cajetilla de cigarros que había dado al hombre. Reconoció la cajetilla porque solo faltaba un cigarro, el que el hombre había fumado. Asustado, tomó la cajetilla y fue a la casa de mi mamá, contándole toda la historia y mostrando los cigarros. Compartió esos cigarros con varios amigos, a quienes también les contó lo sucedido. Tiempo después, el amigo de mi mamá perdió la vida en circunstancias misteriosas. Al parecer, una mujer lo llamó fuera de una cantina y después de salir, nunca más se supo de él. Lo más extraño es que todos sus amigos que fumaron de esa cajetilla también fallecieron de manera inexplicable. Mi mamá cree que fue el diablo quien lo marcó para llevárselo junto con todos aquellos que compartieron sus cigarros. Número 7. El Rancho de las Brujas. El pueblo del que voy a hablar está en Guanajuato. Para que se den una idea de lo aislado que estaba hace unos años, el pueblo no tiene señal de celular. Además, alrededor del ranchito hay cerros y en ellos más ranchos pequeños. Mi papá tiene un primo al que le dicen Flaquito, que vive en las orillas del rancho. Ese señor me contó una vez que cuando era joven en el ranchito solo había una tienda y estaba casi a la salida del lugar. En esa tienda tenían un futbolito y ahí se reunían los chavos a jugar y platicar. Flaquito me contó que él era un niño. No recuerdo exactamente cuántos años me dijo, y que ese día eran como las 9 de la noche, lo cual ya era muy tarde para andar fuera de casa porque no había mucha iluminación. Relata que en un momento llegó un señor vestido todo de negro como rockero, en una moto negra, y le preguntó si sabía dónde estaba el rancho de la Campana. Este rancho es uno de los más alejados y donde dicen que viven las brujas. Incluso la gente que vive allí ya no sale después de cierta hora porque ocurren cosas extrañas. Bueno, pues Flaquito le dio al sujeto las indicaciones para llegar a la Campana, pero el señor le dijo que mejor lo acompañara, que él mismo lo regresaba y le daba unos pesos para que siguiera jugando con sus amigos. A Flaquito le pareció una oferta fácil. Dice que sus amigos le insistían que no fuera porque ya era tarde, pero él por el dinero no les hizo caso. Cuenta que cuando iban a medio camino, él seguía diciéndole por dónde ir, pero el señor le dijo que ya no lo necesitaba, que ya sabía por dónde. Flaquito le pedía al señor que lo bajara cuando llegaron al rancho, pero el señor no lo quería bajar y le dijo que lo acompañara hasta donde tenía que llegar si quería que lo regresara a la tienda. Continuaron en la moto un buen rato, entre matorrales donde ya ni se veían las casas que de por sí eran pocas. Finalmente llegaron a una mansión. Cuando detuvieron la moto, de la casa salieron muchas mujeres, todas muy hermosas. Mientras eso ocurría, de repente y sigilosamente, apareció otro señor que se veía muy humilde y le dijo a Flaquito: «Muchacho, ¿qué haces aquí? Vete, corre». Flaquito no entendía por qué y le explicó al señor que el de la moto lo iba a regresar a su pueblo. Pero el señor humilde le dijo que no, que en esa casa vivían puras brujas, que si no se le hacía raro que a medio camino el de la moto ya supiera por dónde ir. Esto último asustó mucho a Flaquito porque eso no se lo había contado al señor. Así que Flaquito corrió y corrió. Dice que incluso llovió ese día y llegó a su casa en la madrugada todo cansado y mojado. Él piensa que quien lo salvó era Jesús o un ángel, porque ya era muy noche y el lugar estaba completamente solo cuando llegó a advertirle. Número 8. El fantasma del enfermero en la planta. Cuando tenía 17 años y estaba en la preparatoria, decidí trabajar en una fábrica durante las vacaciones para ganar algo de dinero. La fábrica tenía turnos muy extraños. Entrábamos a las 4:45 de la madrugada y salíamos a las 4:45 de la tarde. Como era algo temporal, acepté trabajar en el turno nocturno sin cambiar de horario. La fábrica era enorme y se dividía en dos partes, planta 1 y planta 2. A mí no me gustaba ir a la planta 2 porque estaba muy desolada. Era el área de embarque, donde solo había unas 10 personas.
mientras que en la planta 1 había más de 200. Una noche me asignaron la tarea de limpiar los baños de la planta 2. Justo al lado de los baños estaba la estación de enfermería. Entré al baño de hombres para asegurarme de que no hubiera nadie. Vi salir a un señor, el montacarguista, y le pregunté si estaba ocupado. Me respondió que ya estaba solo. Coloqué un bote de basura en la entrada para indicar que estaba limpiando. Fui a llenar la tina de agua que estaba a unos 10 metros de los baños. Cuando regresé, me asomé por debajo de las puertas de los cubículos y vi que había alguien en el último. No me asusté en ese momento, pues pensé que alguien había entrado mientras yo estaba llenando la tina. Esperé en la puerta para no dejar entrar a nadie más. Pasaron 5, 10, 15 minutos y nadie salía. Supuse que la persona sabía que iba a lavar los baños por el bote en la entrada. Me daba pena hablar y apurarlo, pues podría parecer descortés. Observé que llevaba un pantalón blanco y zapatos blancos, así que asumí que era un enfermero. Después de esperar un rato, me asomé de nuevo por debajo de las puertas, con cuidado para no hacer ruido. Me quedé helado al darme cuenta de que no había nadie. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Estaba completamente seguro de lo que había visto, pero jamás vi salir a nadie. Literalmente salí corriendo a contarles a mis compañeros en la planta 1. Después de contarles, me dijeron que en ese baño, justo en el último cubículo, un enfermero se había quitado la vida hacía un año. Por eso habían trasladado la enfermería a otra parte. Según me contaron, muchas personas que entran al baño de hombres en la madrugada lo han visto, no solo los pies, sino al enfermero completo. La noticia me dejó petrificado. Renuncié antes de lo planeado a ese trabajo y durante el tiempo que estuve allí, evité ir a la planta 2, pues tenía mucho miedo de que en algún momento aquel enfermero se me apareciera en la madrugada. Número 9. La carroza de la muerte. Cuando tenía entre 8 y 9 años, vivía con mis padres en una casa donde siempre habíamos tenido perros. Una noche, ocurrió un evento extraño que me dejó marcada para siempre. Todo comenzó con los aullidos de los perros en la calle. El sonido se fue intensificando hasta que no solo los perros callejeros, sino también los nuestros y los de los vecinos se unieron en un coro inquietante. Era como si estuvieran anunciando algo ominoso, un presagio oscuro que se hacía cada vez más fuerte. En medio de ese lamento colectivo, escuché claramente el sonido de una carroza tirada por caballos. El rechinido de las ruedas y el trote de los animales se hicieron notablemente audibles hasta que la carroza se detuvo justo frente a nuestra casa. Recuerdo cómo mi mamá se asomó rápidamente a la ventana. Me detuvo antes de que yo pudiera ver lo que sucedía afuera y sin decirme una palabra me mandó de vuelta a la cama. Al día siguiente, desperté con una inquietud persistente acerca de lo que había sucedido. Le pregunté a mi mamá si había visto los caballos, pero ella me miró con sorpresa y confusión. ¿Qué caballos?, me respondió, claramente desconcertada. Yo insistí explicándole que después de los aullidos de los perros, una carroza se había detenido afuera de nuestra casa. Con una expresión de miedo en su rostro, mi mamá me reveló la verdad. Cecilia, en la madrugada, nuestra vecina sufrió un infarto y falleció. Lo que escuchaste probablemente fue la carreta de la muerte que vino por ella. Ese momento revelador me dejó aterrorizada. Desde esa noche, cada vez que escucho a los perros aullar, un profundo trauma se apodera de mí, recordándome aquella noche en la que la muerte pasó tan cerca de nuestra puerta. Relato contado por Cecilia G. Número 10. Los hijos del diablo. Te contaré una historia que me compartió mi suegra. Ella nació en un pequeño pueblo de Michoacán y este inquietante relato ocurrió cuando aún era una niña. Su papá, un hombre trabajador, solía viajar constantemente a la ciudad de Morelia para vender algunos productos y así poder mantener a su familia. Se iba muy temprano cuando la oscuridad aún cubría el pueblo
y no regresaba hasta que caía la noche. Caminaba largas distancias para ir desde su pueblo hasta la ciudad y viceversa, ya que en aquel tiempo no había transporte y la única manera de desplazarse era en carreta o a caballo. Pero ellos no poseían ninguno de los dos. Por lo tanto, su única opción era recorrer a pie el camino hasta llegar a la carretera principal que lo guiaba hacia la ciudad. Un día, el papá de mi suegra llegó a casa completamente aterrorizado, lo que alarmó a su esposa. Ella le preguntó preocupada, «¿Qué te sucede? ¿Por qué estás tan agitado?» Él, con la voz aún temblorosa, le respondió, «Vi al diablo». Sorprendida, su esposa le cuestionó, «¿Te has vuelto loco o estás bajo los efectos del alcohol?» Pero él, con seriedad, le contestó, «No he bebido nada. Déjame contarte lo que ocurrió». El señor relató que, mientras regresaba a casa esa noche, en el camino se encontró con una perra que acababa de dar a luz a sus cachorros. Lo que le llamó la atención fue que esos perritos eran tan extraños y feos que incluso en tono de burla le dijo a la perra, «¿Qué hijos tan feos tienes?». A pesar de su comentario, sintió lástima por ella y decidió darle un taco que su esposa le había preparado para el viaje para que al menos pudiera alimentarse. Después de aquel encuentro, el hombre continuó su camino ya cerca del pueblo donde vivían. Fue entonces cuando empezó a escuchar el sonido de cascos de caballo que parecían acercarse rápidamente. A pesar de que los sonidos eran claros y cada vez más intensos, no lograba ver ningún caballo ni jinete, por más que miraba a su alrededor. De repente, apareció ante él un hombre vestido completamente de negro, montado en un imponente caballo del mismo color, con ojos rojos brillantes como el fuego. Aquel hombre, de aspecto sombrío, se acercó y con una voz profunda y escalofriante le dijo, «Buenas noches». El papá de mi suegra, intentando mantener la calma, respondió con el mismo saludo, «Buenas noches, señor». Aquel extraño entonces le hizo una pregunta perturbadora. «¿Por casualidad no ha visto a mi mujer y a mis hijos?». Sorprendido, el hombre le contestó, «No, señor. En el camino solo me encontré con una perra que acababa de parir a unos cachorros muy feos y le dejé un taco para que comiera. Sin embargo, lo que vino después heló su sangre». El hombre del caballo, con una sonrisa siniestra, le preguntó, «¿Por dónde mero los vio?». El papá de mi suegra, sin comprender del todo la situación, le indicó, «A medio camino». De repente, aquel siniestro personaje espoleó a su caballo y antes de desaparecer en la oscuridad, le dijo, «Gracias por darle de comer a mi esposa e hijos». Esa última frase fue lo que aterrorizó al papá de mi suegra, quien, dominado por el pánico, salió corriendo hacia su casa sin mirar atrás. Al llegar seguía agitado y sin poder creer lo que había experimentado. Al día siguiente, después de ese escalofriante encuentro, toda la familia tomó la decisión de abandonar el pueblo para siempre y nunca más volvieron. La historia ha pasado de generación en generación en mi familia y aún hoy, cuando se recuerda, el miedo y el asombro vuelven a relucir. Número 11. El ente de las montañas de Guerrero. Cuando tenía 11 años, fui de visita al pueblo de mis abuelos en la Sierra de Guerrero. En ese entonces no había electricidad y nos alumbrábamos con ocote o veladoras. Mi abuelo tenía sus animales en otra casa, a 3 cerros de distancia, y mis primos solían ir a cuidarlos. Un día quise acompañarlos y mi abuelito me llevó. Me quedé con ellos, pero él se regresó para que mi abuelita no estuviera sola en su casa. El pueblo era muy tranquilo y jamás había habido casos de delincuencia. Teníamos que cuidar a los animales de los animales salvajes. Llegó la noche y todos nos quedamos dormidos en un cuarto con una puerta de palitos que dejaba ver el corredor principal de la casa, el cual daba a la cocina que estaba a un costado de donde dormíamos. Un poco antes del amanecer desperté. No sabía la hora porque no tenía celular ni reloj. Sentí como si el cerro estuviera temblando y la casa vibraba. Con los minutos,
se empezó a sentir más como una estampida. Pensé que era normal, ya que los toros suelen andar libres y bajan en manada. De repente escuché un caballo, y los perros que dormían en el corredor salieron a ladrar y no regresaron. Miré por la puerta y vi un caballo negro enorme con los ojos rojos brillantes. Su jinete bajó de él y el suelo tembló. Amarró el caballo a la puerta. Tenía vestimenta negra como una gabardina y sombrero, pero lo más extraño eran sus patas de cabra. No se le veía la cara. Empezó a buscar cosas en la casa. Mis primos no se despertaban con nada. El ente encontró los cigarros de mi abuelo, que solo yo sabía dónde estaban, porque mi abuelo confiaba en que no les diría a mis primos. El ente se sentó a fumar en una banca afuera del cuarto. Volví a ver sus pezuñas. No tenía miedo, pero me preocupaba que fuera un ladrón y nos hiciera daño. Debo mencionar que desde pequeño veo todo tipo de espectros. Se escuchó el canto del gallo y el ente se subió al caballo y se marchó. Los perros regresaron y después de un rato empezó a salir el sol. Mis primos se despertaron y les conté lo que había pasado. Se rieron, pensando que había tenido un mal sueño. Salimos a desayunar y vimos que todo en la cocina estaba revuelto. En la banca vimos la cajetilla de cigarros y las colillas. Mis primos dejaron de reírse. Nos miramos con asombro y miedo, sin saber qué había sido esa entidad que había visitado nuestra casa esa noche. Al salir a explorar con mis primos, encontramos huellas de cascos alrededor de la casa y marcas de quemaduras en la banca donde el ente se había sentado a fumar. Estas pruebas de su visita reafirmaron lo que había visto, y todos en el pueblo comenzaron a susurrar sobre la presencia de algo sobrenatural en las montañas. Hasta el día de hoy, cada vez que visito a mis abuelos no puedo evitar recordar esa noche y la extraña figura que vi, preguntándome qué otras sorpresas esconden las oscuras y antiguas montañas de Guerrero. Número 12. El hombre del traje negro. Una tarde, mientras trabajaba, decidí aprovechar mi hora de comida para pasar a comprar algo en una plaza cercana. El área de comida estaba repleta de gente debido a la gran variedad de opciones. Me senté en una mesa, esperando a que me entregaran mi pedido mientras revisaba mi celular. En ese tiempo atravesaba muchos problemas, económicos, familiares, en la escuela y con mi pareja. Todo era un caos. Mientras esperaba, de repente, un hombre se acercó y se sentó frente a mí. Yo tenía alrededor de 19 años en ese entonces. Él debía tener entre 35 y 40. Recuerdo que estaba muy bien vestido, con un traje negro, lo cual era extraño porque la zona donde vivo hace mucho calor y nadie viste de traje. Llevaba unos zapatos tan limpios que brillaban. Era alto, de tez blanca, ojos claros y cabello castaño oscuro. Realmente era bastante atractivo. El hombre me llamó por mi nombre, lo cual me sorprendió. Empezó a contarme cosas sobre mi situación actual, problemas que estaba pasando y cosas que solo yo sabía. Era como si pudiera leer mi mente. Me dijo que podía ayudarme a resolver todos mis problemas y que me ofrecía una vida mejor, llena de éxito y hasta cierto punto, poder. Me quedé perpleja. No entendía cómo sabía tanto sobre mí ni por qué me ofrecía su ayuda. No soy tonta, así que le pregunté qué quería a cambio de todo eso. Nada en esta vida es gratis, pensé. Él movió la cabeza en señal de desaprobación mientras se reía. Me agarró la mano y me dijo que lo pensara, que algún día nos volveríamos a ver para que le diera una respuesta. Luego se levantó y se fue. Apenas se había ido cuando me llamaron para entregarme la comida. Miré a mi alrededor, pero ya no lo vi. Hasta la fecha, nunca más he vuelto a ver a ese hombre. No me dio miedo, pero sí me inquietó lo que me dijo. Realmente sabía demasiado sobre mí. Sus palabras y su presencia misteriosa se quedaron en mi mente, dejando una sensación de curiosidad y desconcierto que no he podido olvidar. Número 13. Aprendiendo el santerismo.
Hola, quiero compartir un resumen de mis experiencias con lo paranormal. Desde que era pequeña, me sucedían cosas extrañas, aunque en ese entonces no lo sabía. Recuerdo una vez cuando jugaba a las escondidas en una casa vecina. Estaba escondida en los arbustos, muy concentrada en el juego, cuando de repente sentí un frío extraño. Me volteé y vi a una anciana de pelo largo, con una mirada perturbadora y una mano arrugada que hacía señas para que me fuera. Me asusté mucho y corrí a contarle a mi madre lo que había visto. Le dije que una anciana me había asustado y corrido. Mi mamá me preguntó dónde y cómo era la persona. Le describí a la señora y su aspecto físico. Mi mamá me miró con ojos extrañados y me volvió a preguntar dónde había visto a la anciana. Al contarle nuevamente, se quedó muy sorprendida y me dijo que en esa casa no vivía nadie desde hacía años, ya que la dueña, doña Toña, había fallecido. Yo le respondí que eso no era cierto, que siempre veía a esa señora en su ventana o en los árboles del patio. Mi mamá le contó lo sucedido a mi abuela y decidieron hacerme una limpia, pero eso fue solo el comienzo de muchas otras experiencias. Cuando estaba en secundaria, nos mudamos a Toluca. Allí conocí a mi primer amigo, un chico tímido y poco sociable, pero con quien hice una gran amistad. Un día me invitó a su casa y me sorprendí al descubrir que su padre era curandero y santero. Su casa siempre estaba llena de velas, imágenes de la Santa Muerte y otros objetos religiosos. A pesar de esto, yo respetaba el trabajo de su padre y seguía visitando su casa con normalidad. Con el tiempo, viví muchas experiencias que nadie creería. Cuando cumplí la mayoría de edad, el padre de mi amigo me dijo que podía percibir que yo tenía un don y que, si quería, podía llevarme más allá en el mundo espiritual, pero debía ser valiente. Aunque inicialmente me reí y tomé sus palabras como un juego, siempre me había interesado lo paranormal. Un día, entrando a la casa de mi amigo, su padre estaba sentado con cartas sobre la mesa y me preguntó si quería aprender. Curiosa acepté, pero él me advirtió que no sería fácil y que debía pasar ciertas pruebas. La primera prueba fue enfrentar mi escepticismo. Le confesé que dudaba que él pudiera convertirse en algún tipo de animal. Él me dijo que esa sería mi primera prueba. Me visitaría en forma de ave entre las 3 y las 5 de la mañana. Esa noche ansiosa me acosté a dormir. Alrededor de las 2 de la mañana comencé a sentir sueño, pero de repente escuché golpes en mi ventana. Recordé que tenía una visita. Sentí un miedo intenso, pero me acerqué a la ventana. A través de la cortina vi la silueta de un ave enorme con grandes alas y un pico largo. Temblando abrí la ventana y efectivamente, allí estaba un pájaro enorme que, al verme asustada, comenzó a reírse y se fue volando. Me quedé paralizada por el miedo. Durante 2 días no fui a la casa de mi amigo, pero sabía que eventualmente tendría que volver. Cuando lo hice, él seguía riéndose de mí por el miedo que había sentido esa madrugada. Me preguntó si aún dudaba y si quería continuar. Sorprendentemente, dije que sí. Me entregó un libro con ilustraciones oscuras y diabólicas, lo que solo aumentó mi miedo. Me dijo que debía acompañarlo al panteón a las 3 de la mañana para realizar un ritual que me otorgaría el poder que él tenía. Lo acompañé, y cuando la entidad apareció, me desmayé del terror. No quiero describir lo que vi porque aún me aterra. Después de recuperarme, regresé a casa y no pude dormir durante días. Fui a una iglesia, pedí perdón y me confesé, lo que me trajo algo de paz. Cuando volví a la casa de mi amigo, su padre me dijo que, aunque tenía un don, no estaba destinada para la oscuridad y que no me preocupara. Afortunadamente, el ritual no se había completado debido a mi miedo. Desde entonces he mantenido un respeto profundo por el mundo paranormal, sabiendo que hay cosas que es mejor no explorar. Número 14. Las carcajadas de la sombra. Yo no soy muy creyente de cosas sobrenaturales, pero sé que lo malo también existe por las cosas que han pasado en mi vida. A veces
invocar o mencionar algo de cierta forma te da una señal de que existe, y yo no lo creía hasta que lo vivimos en mi familia. No me pasó exactamente a mí, pero sí a mis hermanitas. Hace mucho tiempo, cuando éramos niñas de primaria, estaban de moda los famosos tazos. Había uno en particular que tenía el nombre Sartana. Vean la coincidencia del nombre, porque en la imagen el personaje también era raro. Mi hermanita pasó toda la tarde diciendo que ese tazo, cambiando letras y poniéndole, decía Satanás. Mi mamá le dijo, síguele. Cuando se te aparezca, ahí te vas a aquietar. Pero ella, siendo una niña, seguía repitiendo la palabra. Esa tarde, mis hermanitas se metieron a bañar. Al momento de salir del baño, ellas dicen que algo empujó la puerta desde fuera y se la cerró. Pensaron que yo les estaba haciendo una broma y comenzaron a pedirme que les abriera, pero la puerta no se movía. Una de mis hermanitas se agachó para mirar por debajo de la puerta, esperando ver quién les estaba asustando. Ahí fue cuando ella se percató de algo extraño. Empezaron a escuchar unas carcajadas. Ella vio una sombra que se alejaba riéndose. Asustadas comenzaron a hacer una oración, pero la cosa seguía riéndose y se alejaba. Mi mamá, al ver que tardaban demasiado, decidió ir a ver qué pasaba. Justo cuando llegó, la puerta se abrió. Mis hermanitas estaban llorando, con los ojos hinchados y la cara roja. Mi mamá no entendía qué les había pasado. Nosotros no habíamos escuchado nada, aunque estábamos muy cerca del baño. Es raro porque cualquier grito se hubiera escuchado fácilmente. Ellas contaron lo sucedido y la única explicación era algo más allá de lo natural. Desde ese día nadie volvió a jugar con los tazos, ni a mencionar esa dichosa palabra. Todos los tazos se fueron a la basura. Mis hermanitas quedaron traumatizadas y nunca volvieron a tocar esos juguetes. A veces pienso en cómo algo tan simple pudo desencadenar una experiencia tan aterradora. Y aunque no soy muy creyente, esa vivencia me hizo reconsiderar muchas cosas. En ese tiempo, las historias de terror siempre me parecieron solo cuentos para asustar a los niños. Pero después de lo que ocurrió con mis hermanitas, empecé a darme cuenta de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar fácilmente. Aunque intento mantenerme escéptica, esta experiencia me dejó una huella profunda y me enseñó a tener más respeto por lo desconocido. Ahora cada vez que alguien cuenta una historia de terror, me detengo a escuchar y a reflexionar, recordando siempre lo que pasó aquella tarde con mis hermanitas y esos inocentes tazos que cambiaron nuestras vidas. Número 15. El ser de cuatro patas. Mi nombre es William, soy de Toluca, Estado de México, y lo que voy a contarles ocurrió hace aproximadamente 6 años. En aquella ocasión, venía de una fiesta con mi novia, que ahora es mi ex, y su amiga. No habíamos bebido en exceso, apenas unos cuantos tragos, y nos habíamos dedicado más a bailar. Ya era bastante tarde, alrededor de las 3 de la mañana, cuando decidimos regresar a casa. En ese momento, ningún Uber estaba disponible, y los taxis tampoco parecían estar por allí, así que optamos por caminar. Acompañé a mi ex y a su amiga hasta su casa en Cacalomacán, donde se quedaron a dormir juntas, y luego emprendí el camino de regreso a mi hogar, que se encuentra en otra colonia llamada Ocho Cedros. La distancia entre ambas colonias es de aproximadamente media hora a pie. Para llegar a mi casa, debo atravesar un puente peatonal algo descuidado y con poca iluminación. Mientras descendía del puente, algo me hizo detenerme en seco. En la esquina del camino vi una figura humanoide de color gris que estaba en 4 patas. Sus pies estaban terminados en garras y sus manos eran desproporcionadamente largas. Lo más inquietante era su cabeza, que estaba completamente torcida con el rostro hacia abajo. El terror me paralizó por unos segundos. Cuando logré reaccionar, me di cuenta de que ese ser había notado mi presencia y comenzó a perseguirme. Corrí con todas mis fuerzas durante unas 5 cuadras, con la figura siguiéndome de cerca. En la distancia,
Avisté un taxi y empecé a hacer señales desesperadas para que se detuviera. Grité pidiendo ayuda, explicándole al conductor que algo horrible me estaba persiguiendo. Al ver al ser, el chofer también se puso pálido y con los ojos desorbitados me dijo: «Súbete, chavo, ¿qué es eso?». Aceleró a fondo y aunque el ser seguía detrás de nosotros, no logró alcanzarnos. Cuando finalmente llegamos a un lugar seguro, le agradecí al taxista por su valentía y le expliqué que el ser me había seguido durante varias cuadras. Estaba exhausto y sin fuerzas para correr más, pero mi condición física, gracias al fútbol, había sido un factor crucial para salvarme. El taxista, aún pálido y visiblemente afectado, me dijo: «No, pues, fuiste valiente y tu condición te ayudó, porque esa cosa venía detrás». Pero le aceleré a fondo y no nos alcanzó. «Chavo, ya no salgas tan noche». Desde aquella noche he evitado salir después de las 12 de la madrugada. La experiencia me dejó una profunda impresión y un miedo que, a pesar de los años, sigue presente en mí. Número 16. Encuentro con el alma en pena. Trabajo en una empresa de maquinaria y en una de tantas ocasiones se me hizo muy tarde. Salía a las 7 de la tarde de Tijuana y me dirigía hacia Mexicali. Estaba agotado por el viaje y aunque la distancia no es mucha, siempre hay que madrugar por cualquier imprevisto, lo que me dejaba bastante cansado. Llegué a la caseta del poblado El Hongo alrededor de las 9 de la noche. Me detuve en la tienda que hay en la caseta, un pequeño cuarto de madera. La noche estaba muy fría, creo que la temperatura era de 1 grado. Continué mi viaje y llegué al poblado La Rumorosa. Ya no quería detenerme a cenar, lo único que deseaba era llegar a Mexicali. Pagué la caseta para descender hacia Mexicali y empecé el tramo en bajada. Exactamente en el lugar donde está el monumento del caballo blanco de la canción de José Alfredo Jiménez, recordé que había tenido un accidente 2 años atrás. Me perdí en mis pensamientos mientras pasaba la siguiente curva. Estaba muy oscuro y sentí un escalofrío. Algo me obligaba a voltear hacia la izquierda, pero por alguna razón no quería. Se sentía extraño, como si tuviera miedo, algo raro porque jamás me había sucedido algo así. Finalmente volteé y vi a un hombre caminando. Pensé que quizás había tenido un accidente. Ya era de noche y hacía mucho frío, así que consideré la posibilidad de que necesitara ayuda. Lo más inquietante y lo que más me asustó fue que no pude ver su cara. Podía distinguir su ropa y cómo caminaba, pero su rostro era un misterio. Al llegar a Mexicali, conté mi experiencia a unos conocidos. Me dijeron que hay historias sobre un trailero que camina por esa zona buscando quien lo ayude a llevarle algo de dinero a su familia. Según las leyendas, es un alma en pena. Número 17. Posesión en Nayarit. Esta es mi historia. El año antepasado, el 25 de septiembre de 2022, mi familia y yo viajamos a la isla de Mexcaltitán, en Nayarit. Fuimos porque iba a venir un sacerdote llamado Carlos C. Y como mi familia es muy católica, decidimos asistir a la misa. La ceremonia duró entre 7 y 8 horas, pero lo que ocurrió allí, creo yo, fue una posesión demoníaca. Durante la misa, el padre sacó el Santísimo y comenzó a pasarlo entre la gente. Desde que llegamos, noté que una muchacha se comportaba de manera extraña. Ella estaba a mi lado, sentada en la banca, mientras yo ocupaba una silla alrededor de la iglesia, ya que no había suficiente espacio dentro. Cuando el padre pasó con el Santísimo cerca de ella, la muchacha comenzó a ponerse roja y a comportarse de manera muy extraña, como si estuviera teniendo un episodio de convulsiones. Su madre y una hermana la sujetaron mientras el padre le colocaba el Santísimo a la altura del vientre, el cual comenzó a inflamarse. Nunca olvidaré cuando empezó a hablar en varios idiomas con una voz gruesa y aterradora. Entendí algunas palabras en latín, ya que en ese momento estaba estudiando etimologías. Lo que dijo fue: todos los que están aquí sufrirán, estos espectáculos de su iglesia se irán, y al final
nadie podrá hacer nada. Continuó hablando sobre cómo la humanidad es fácil de manipular y muy débil. En ese momento, un sacerdote mayor, aparentemente retirado, llegó y comenzó a decir muchas cosas, intentando descubrir el nombre de aquel ente o espíritu. Todos empezamos a rezar, algunos asustados y otros llenos de temor. La muchacha vomitó algo oscuro y rojo, parecido a la sangre. Ese evento fue aterrador y dejó una profunda marca en todos los presentes. Después de ese día, ocurrieron muchas cosas en mi familia y en la comunidad. El siguiente domingo, el 2 de octubre, mi hermano se quitó la vida. Pocos días después, un huracán destruyó la isla, dejando a muchas personas sin hogar. En mi familia, sufrimos asaltos, más pérdidas y una profunda desunión familiar. Hasta el día de hoy, sigo en shock por lo sucedido. Número 18. Los Ángeles de la Fonda. Hace casi 11 años, durante un viaje a Puebla, mi familia y yo vivimos una experiencia que nunca olvidaremos. Viajábamos en una camioneta y lamentablemente se descompuso en medio de la nada alrededor de las 2 de la mañana. Mis padres decidieron salir en busca de ayuda y comenzaron a caminar para encontrar un mecánico. Después de un largo rato de caminar, vieron una luz a lo lejos y se dirigieron hacia ella. Resultó ser una pequeña fonda que estaba cerrando para la noche. Allí encontraron a una pareja de ancianos que parecían ser esposos. El señor estaba cerrando la puerta y estaban metiendo unas tamaleras en un carro que parecía una carroza antigua. Mis padres les preguntaron si conocían algún mecánico cercano y ellos les dieron instrucciones detalladas sobre cómo llegar a uno. Les aseguraron que encontrarían ayuda. Agradecidos, mis padres se despidieron de ellos y siguieron las indicaciones. Finalmente, lograron encontrar al mecánico y lo llevaron al lugar donde estaba la camioneta. Cuando llegaron, el mecánico les preguntó con desconfianza quién les había indicado el camino. Mi papá explicó que fue una pareja de ancianos en una fonda. El mecánico, sorprendido, les dijo que la fonda cerraba a las 9 de la noche y que no había ninguna pareja de ancianos trabajando allí. Les pidió que lo acompañaran a revisar las cámaras de seguridad del lugar. Lo que vieron en las cámaras dejó a todos atónitos. Las imágenes mostraban solo a mis padres esperando frente a la fonda, sin rastro alguno de los ancianos. El mecánico les contó que, tiempo atrás, un trágico accidente había ocurrido en ese mismo sitio. Un tráiler había arrollado a una pareja de ancianos que murió frente a la fonda. Desde entonces, cada vez que viajamos a Puebla, mis padres se detienen en ese lugar y dejan flores en agradecimiento a los ancianos por la ayuda que nos brindaron. Es un gesto de gratitud hacia esas almas que de alguna manera nos asistieron en nuestro momento de necesidad. Número 19. El abrazo del miedo. Mi papá me compartió una historia que solía contar mi abuelo. En paz descanse. Es una de esas experiencias que te marcan para siempre. Un día, mi abuela enfermó gravemente y mi abuelo se vio obligado a ir a otro pueblo en busca de medicinas. El trayecto que debía recorrer era de entre 30 minutos a 1 hora, dependiendo de qué tan rápido pudiera caminar. Todo ocurrió entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada, lo que obligó a mi abuelo a salir de casa mientras la oscuridad aún dominaba el paisaje. Para llegar al pueblo, mi abuelo tenía que cruzar un río y pasar por un cementerio, un lugar que ya de por sí resultaba inquietante a esas horas de la noche. Mi papá me contó que al cruzar el cementerio, mi abuelo vio a una joven caminando sola. Ella parecía estar llorando. Su figura frágil y desconsolada se destacaba en la penumbra. Preocupado, mi abuelo se acercó a ella y le preguntó qué le sucedía, si la habían reprendido o maltratado en su hogar. Pero la joven no emitió ninguna respuesta, solo continuaba llorando en silencio. En un intento por consolarla, mi abuelo la abrazó, pero cuando levantó la vista para observar su rostro con más detalle, se dio cuenta de que lo que tenía delante no era una simple muchacha.
La cara de la mujer era una visión espantosa. Estaba en estado de descomposición, con gusanos emergiendo de su boca y sus ojos ardían como si estuvieran consumidos por un fuego infernal. El horror se apoderó de mi abuelo en ese instante. Trató de correr, pero sus piernas no le respondían, como si el miedo mismo lo hubiera paralizado. Desesperado y sin otra opción, cerró los ojos y comenzó a rezar con fervor, rogando por su seguridad. Pasaron unos minutos que le parecieron eternos, y cuando finalmente reunió el valor para abrir los ojos, la mujer había desaparecido. Desde esa noche, mi abuelo vivió con el recuerdo de ese terrorífico encuentro, y cada vez que lo rememoraba, su cuerpo temblaba, como si el miedo de aquella experiencia lo persiguiera para siempre. Relato contado por R. Reyes. Número 20. El acecho de la sombra naranja. El año pasado viví una experiencia que marcó mi vida para siempre. Resido en la primera casa de nuestro barrio, situada justo detrás de un estadio y cerca de un cementerio. A eso de las 3:30 am, me vi obligado a salir en busca de mi perro, que había estado inquieto, y de repente se escapó de casa. La noche era inquietantemente silenciosa, interrumpida solo por el eco de los ladridos de mi perro que resonaban en la lejanía. Lo encontré en una calle pavimentada cercana, ladrando con una intensidad inusual hacia un punto fijo en la oscuridad. Estaba en medio de la carretera, mientras yo subía por la pendiente sin pavimentar que lleva a mi casa. Fue entonces cuando a lo lejos, en la cima de la calle, distinguí una figura que destacaba en la penumbra. La presencia estaba agachada y pude notar que era de un color naranja espantoso. Sus ojos, grandes y negros, carecían de toda humanidad. No llevaba ropa, solo ese tono extraño y la sombra inquietante que proyectaba en la noche. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba la escena, tratando de procesar lo que estaba viendo. La figura permanecía inmóvil, concentrada en mi perro, que no dejaba de ladrar. De repente, algo aún más extraño ocurrió. La figura empezó a retroceder, moviéndose con una rapidez desconcertante, como si estuviera desafiando las leyes de la física. En un instante, corrió en dirección a mi perro, desplazándose a 4 patas como un animal salvaje. El instinto de supervivencia se apoderó de mí. Grité y bajé corriendo para alcanzar a mi perro, pero en una curva de la calle, la figura se desvaneció en la oscuridad y mi perro, en un estado de frenesí, la siguió. Volví a casa aterrorizada, con el cuerpo tembloroso y las manos aún sacudidas por el miedo. Me metí en la cama tratando de calmarme, pero el terror de lo que había presenciado me impedía conciliar el sueño. A la mañana siguiente, revisé a mi perro con una mezcla de alivio y horror. Tenía heridas grandes y profundas en el hocico, como si hubiera sido atacado por un machete. Lo más desconcertante era que las heridas no sangraban, pero eran claramente el resultado de una violencia brutal. Le conté a mi madre y a mi hermano sobre lo que había visto, pero ambos reaccionaron con escepticismo, cuestionando la veracidad de mi relato. Desde esa noche, el miedo se ha convertido en una sombra constante en mi vida. Ahora, cuando mi perro se escapa, prefiero no salir de casa, aterrada ante la posibilidad de enfrentar de nuevo a lo que sea que apareció esa noche. La experiencia ha dejado una marca imborrable en mí, y cada vez que la recuerdo, el mismo terror que sentí esa noche vuelve a apoderarse de mi ser. Relato contado por N. Ramírez. Número 21. El padrino del terror. Hace más de 40 años, en el pequeño y pintoresco pueblo de Santo Domingo Icatlán, en Tlaxcala, Oaxaca, ocurrió un evento que aún resuena en la memoria de quienes lo vivieron. Mis padres estaban en plena preparación para su boda religiosa, una ocasión que prometía ser un día lleno de alegría y celebración. El padrino de mi madre, un hombre respetado y querido por todos en la comunidad, comenzó a convulsionar violentamente. Su cuerpo se tambaleó y cayó al suelo,
incapaz de levantarse. Una abundante cantidad de saliva comenzó a brotar de su boca y su lengua se expandió de manera grotesca y anormalmente larga. Parecía como si intentara hablar, pero no podía, como si algo o alguien lo estuviera llamando desde un lugar oscuro y desconocido. El pánico se apoderó de todos los presentes. La atmósfera se cargó de una tensión palpable cuando, de manera sobrenatural, el hombre empezó a elevarse del suelo. Era como si el aire mismo lo estuviera arrastrando hacia arriba. Los testigos observaron horrorizados cómo el padrino flotaba sobre el terreno donde se encontraban los toros, los cuales también se espantaron ante la visión de la figura flotante. En su vuelo errático, el hombre terminó cayendo entre un grupo de espinas, lo que solo intensificó el caos y la desesperación entre los testigos. Algunos de los presentes, paralizados por el miedo, lograron reunir el valor suficiente para correr hacia él. Lo encontraron entre las espinas, luchando desesperadamente por liberarse de su tormento. Cuando finalmente lo sacaron, quedó claro que el hombre no estaba en su sano juicio. Se resistía como si intentara escapar de algo invisible y aterrador. Lo llevaron de vuelta a la casa, donde lo acostaron con sumo cuidado. A su alrededor el ambiente estaba cargado de desesperación y fervor religioso. Se colocó un crucifijo sobre él, se recitaron oraciones y se roció el lugar con agua bendita. Con el tiempo, el padrino comenzó a recuperar la compostura y poco a poco volvió a la normalidad. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche aterradora y la inexplicable manifestación sobrenatural nunca se desvaneció por completo. La comunidad permaneció con la inquietante sensación de que algo oscuro había cruzado el umbral de su existencia, dejando una marca imborrable en sus corazones. Relato contado por Laura Jiménez G. Número 22. La maldición de la medianoche. Hace algunos años, cuando mi abuelita aún vivía, solía compartir conmigo una historia aterradora que le sucedió a mi abuelito después de una de sus habituales parrandas. En aquellos tiempos, cuando mis abuelos aún eran jóvenes, vivían en una comunidad remota, completamente alejada de la ciudad. En ese entonces, la electricidad todavía no había llegado al lugar donde residían mis abuelos. Todas las casas eran muy humildes, construidas con materiales sencillos, y las calles del pueblo estaban cubiertas de tierra, creando un ambiente rústico y aislado. Mi abuelita me contaba que cuando se casó con mi abuelo, él solía salir casi todas las noches a beber con sus amigos. Siempre se dirigía a una cantina ubicada en el centro del pueblo y cuando finalmente regresaba a casa ya eran las 2 o 3 de la madrugada. Una de esas noches mi abuelito, como de costumbre, se reunió con sus amigos de siempre en el centro del pueblo. Todos se dirigieron a la cantina y bebieron hasta emborracharse disfrutando de la compañía y la bebida. Cuando salieron, la madrugada ya había avanzado y pasaban de las 2 de la mañana. Como cada uno vivía en diferentes direcciones, decidieron tomar caminos separados. Aquella noche, la luz de la luna iluminaba tenuemente el sendero por donde mi abuelito caminaba tambaleándose, aún bajo los efectos del alcohol. Tomó el camino de siempre, familiar para él, y mientras avanzaba, notó a lo lejos la figura de una mujer. Vestía un largo vestido blanco, y su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros. Al principio pensó que la visión de aquella mujer era producto de su borrachera, una simple alucinación. Sin embargo, a medida que mi abuelito se acercaba, la imagen de la mujer se volvía más nítida, revelando que no era una simple fantasía, sino alguien real. Lo que le resultó inquietante fue que, cuando intentó evadirla pasándose a su lado izquierdo, la mujer hizo lo mismo, como si intentara bloquearle el paso deliberadamente. Confundido y cada vez más nervioso, mi abuelito decidió cambiar de dirección y rebasarla por la derecha. Para su sorpresa, la mujer repitió el movimiento colocándose nuevamente en su camino. Mi abuelito no comprendía el extraño comportamiento de aquella mujer y le parecía aún más perturbador que ella ni siquiera se girara para mirarlo.
Decidido a dejarla atrás, aceleró el paso, con la intención de rebasarla rápidamente. Finalmente, después de caminar a un ritmo más rápido, llegó a la altura de la mujer. Entonces, con el corazón latiendo con fuerza, giró la cabeza para mirarla, y lo que vio lo dejó paralizado de terror. La mujer, que hasta ese momento parecía normal, tenía una cabeza de caballo. Sus ojos eran dos pozos de un rojo intenso, brillando en la oscuridad de la noche. Al verla, mi abuelito sintió como el miedo le recorría el cuerpo, haciendo que la borrachera se desvaneciera instantáneamente. En ese instante, sin pensarlo dos veces, salió corriendo lo más rápido que pudo, mientras un escalofrío helado le recorría la columna vertebral. No se atrevió a mirar hacia atrás, pero el camino de regreso a casa le pareció interminable. Finalmente, llegó a su hogar y comenzó a golpear desesperadamente la puerta. Mi abuelita, quien ya estaba dormida, se despertó sobresaltada y al asomarse vio a mi abuelito pálido y agitado. Apenas cruzó el umbral de la puerta, él cayó desmayado en el suelo. Mi abuelita no entendía lo que había sucedido, pero cuando cerró la puerta, sintió un viento gélido que pasó por la calle como si algo o alguien hubiera estado allí. Asustada, mi abuelita pensó que tal vez habían asaltado a mi abuelito y como pudo, lo levantó y lo llevó hasta una silla. Con un poco de alcohol logró que mi abuelito recobrara el sentido después de unos minutos. Cuando finalmente reaccionó, mi abuelita comenzó a preguntarle qué había pasado y él, aún temblando de miedo, le relató todo lo que había visto. Con una mezcla de preocupación y reproche, lo único que mi abuelita le dijo fue que eso le pasaba por andar de borracho. Lo curioso de esta historia es que al día siguiente, mi abuelito, armado con su escopeta, regresó al lugar donde había visto a aquella extraña mujer. Comenzó a gritar, desafiándola a que se presentara de nuevo, pero a pesar de sus intentos, no ocurrió nada. Relato anónimo. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.